Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, los que complementan la información que está todos los días en www.comiqueando.com.ar. Este video no me acuerdo si me lo pidieron hace mucho tiempo o si se me ocurrió a mí en algún momento de delirio febril, pero hoy quería hablar de Gen 13, o como le decimos en Argentina, Gen 13. Gen 13, un cómic que empezó en Wildstorm en el año 93, cuando Wildstorm era parte de Image, y terminó en DC, como tantas cosas que inventó Jim Lee y que se las terminó vendiendo a la editorial de Superman. Hay una cosita ahí que se mueve. Ah, es un reflejo de algo. Bueno, no importa. Esto fue una creación entonces de Jim Lee junto a su amigo Brandon Choi, con quien crearon prácticamente todos los personajes del universo de Wildstorm, por lo menos los importantes, y con un dibujante al que manejaron muchísimo porque era como la joven promesa, la revelación de la vida, el nuevo grosso, que era Jeffrey Scott Campbell, o Scott Campbell para los amigos. Originalmente la serie se iba a llamar Gen X. Y estos son los primeros bocetos, los primeros diseños de los personajes que se llegaron a publicar en un previews, anunciando el número 1 de la miniserie para agosto del año 93. Pero por supuesto, como siempre, Image tenía atrasos enormes en sus cronogramas de publicación, entonces no salió en fecha. Y la primera aparición de Gen 13 terminó siendo en un crossover con Valiant, el nefasto Deathmate, del que ya hablamos alguna vez cuando hablamos de crossovers de Image con otras editoriales. Esas cosas insólitas, que la primera aparición de Gen 13 no terminó siendo en Gen 13 sino en Deathmate. Pero bueno, ahí en el medio estuvo el cambio de nombre, demoras, etc. Como le fue muy bien a la miniserie, obviamente se lanzó una serie regular. Acá tengo el número 4, si no me equivoco. Esto ya me lo prestó un amigo porque ni en pedo compré esto. Y bueno, nada, el atractivo era ese, básicamente ver a este talentoso o atractivo, por lo menos, Scott Campbell dibujando chicas con poca ropa, ¿no? Adolescentes, porque son nenas de 14 años, y después, bueno, le ponían complementos para que el tipo dibujara menos páginas, hacía algunas historietitas más cortas de relleno. Pero le fue bárbaro. Gen 13 fue durante muchos años un cómic muy exitoso para Wildstorm, que aún así lo relanzó varias veces, tiene varios números 1. Y después le empezaron a meter complementos, como por ejemplo esta miniserie, que no tengo, pero quería mostrarles el dibujo de Adam Warren, que se llama Magical Drama Queen Roxy, protagonizado por Roxy, que es Freefall, una de las chicas del equipo. Y después una segunda revista que se llama Gen 13 Bootleg. Bootleg como los discos piratas, como le dicen los yankees a los discos piratas. Esta era una muy buena serie. Acá tengo el primer trade paperback. ¿Por qué está bueno? Porque acá podían jugar otros autores. No era todo Brandon Choi y a veces Scott Campbell y a veces, bueno, los dibujantes que tuvieran en ese momento a mano el estudio de Wildstorm. Acá llamaban a autores grosos. Los dos primeros números, por ejemplo, están escritos y dibujados por Alan Davis. Genio total, me lo compré por eso, obviamente. Después hay una historieta muy bien dibujada por Mike Norton y finalmente una con guión y dibujo de Walt Simonson, otro prócer de los años 80 y 90 del mercado norteamericano, que bueno, que Jim Lee lo invitó a jugar con estos personajes y Simonson aceptó y se mandó su numerito de Gen 13 Bootleg. En un momento, buscando como jerarquizar la revista, como traer a lectores más adultos, quizás, que no fueran todos pendejos de 13 y 14 años, se les ocurrió traer nada menos que a Warren Ellis y Steve Dillon, una dupla de autores británicos que hicieron el anual 1 de Gen 13 en el año probablemente 97 y el anual de Gen 13 Bootleg probablemente en el año 98. Son dos historias con los mismos autores, Warren Ellis y Steve Dillon, no dejando la vida precisamente, sino cumpliendo, sacándose el laburo de encima, como para quedar más o menos bien con Jim Lee. Acá el 90 sí, esto es de lo último que publica. El 98 es el último año en el que Wildstorm es parte de Image. Después ya en el 99 se integra a DC. También encontré, buscando cosas de Gen 13, este especial con The Max, un número unitario con The Max, con la creación de Sam Kidd. No me acuerdo de los autores, pero capaz los veo incluso sin ponerme los anteojos. Bill Messner-Loebs, mira, Messner-Loebs, que era el dialoguista de Max, junto a Tom Coker.
Es interesante, está muy bueno. Después, junto con Marvel, salió este Jean 13 Fantastic Four con guión y dibujo de Kevin Maguire, el glorioso dibujante de la Justice League. Esto ya lo habíamos visto, me parece, en otro video. Acá está el homenaje a la propia Justice League de Maguire. Sí, todo Kevin Maguire, guión y dibujo. Otro muy lindo, hablando de Generation X, que era la revista por la cual Marvel no quería que Image tuviera un cómic llamado Gen X, porque Marvel ya estaba planificando Generation X, que saldría finalmente en el 94. Bueno, Gen 13, que originalmente se llamaba Gen X, y Generation X se juntan en este especial, que está muy bien. Brandon Choi con dibujos de Arthur Adams. Arthur Adams, el más grande de los grandes, un monstruo, dibujando héroes pendejitos, un capo total. Y finalmente, como se copa mucho Arthur Adams con los personajes, saca una miniserie de 2 números con Monkey Man and O'Brien, que es su propia creación, en la que hizo muy pocas páginas en Dark Horse, pero esto está publicado por Image. No es una coproducción con Dark Horse, sino que directamente, como Arthur Adams era dueño de sus personajes, se los llevó a Image a hacer estos numeritos que no me acuerdo de qué año son. No sé si ya son de la época en la que Wildstorm era parte de DC o no. A ver. No, junio del 98. Esto todavía estaba. Wildstorm formaba parte de Image. Bueno, después, con el correr de los años, esto, Jean 13 fue relanzada varias veces por DC, bajo el control de Jim Lee, pero con autores que ya no eran ni Scott Campbell, ni Brandon Choi, ni nada. Era el que estaba ahí a mano. Muchas veces se relanzaron, e incluso en el 2011, cuando había el relanzamiento del New 52, los integran en el universo DC, y hasta algunos son parte de los Teen Titans, un tiempito, después se olvidan, obviamente, después los barren de nuevo bajo la alfombra, y hoy hace bastante que no aparecen estos personajes. Tuvieron una película animada que no se llegó a estrenar porque era muy zarpada. Yo tuve la suerte de verla en una función así para periodistas que se hizo en una convención de San Diego, y creo que en Australia se llegó a editar, no sé si en VHS o en DVD, pero existe y se puede ver. Es muy difícil, no está en todos lados. La dirigió Kevin Altieri, uno de los grandes directores de la serie animada de Batman de los 90, y el guión se va a la mierda. Así como la serie animada de Spawn, ¿se acuerdan? Que era mucho más adulta que los cómics. Bueno, lo mismo hicieron con Jean 13, hasta el punto que el que iba a poner la guita, que era Disney, dijo: no, esto no se puede estrenar. Si la recortamos para que quede algo que pueda aparecer con el logo de Disney, dura 32 minutos, así que mejor no. Pero alguien en algún momento, creo que la llegaron a editar en Australia. Yo tuve el orto de verla, presentada por el propio Altieri, que la trajo en una cajita. Nos sentamos ahí los periodistas, estaban Jim Lee y Scott Campbell en la sala. Estuvo muy bueno. Así que bueno, un poquito de Jean 13 para los fans de ese cómic tan noventoso, para recordarlos y para recuperar algunas cosas interesantes, como esos cómics con Steve Dillon, Warren Ellis, Alan Davis y demás autores copados. Nos vemos la próxima, gracias.